Vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor y estamos en el libro de Juan capítulo 1 y vamos a encontrar en los versículos del 35 al 51 que Jesús está utilizando palabras como ¿qué buscáis? Venid y ved. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. En esta parte encontramos a Jesús caminando y en medio de eso le siguen Juan y dos discípulos. Miran a Jesús y le dicen, he aquí el Cordero de Dios. Él oye y le empiezan a seguir y Jesús les dice que buscan. Nos está enseñando cómo son los discípulos. Los discípulos de Jesús están viendo lo que Dios está haciendo y quieren seguirle porque tiene una manera especial de hacer las cosas, es el diseño perfecto de Dios. Y Dios te quiere decir, te quiero enseñar el diseño. Ven y sé mi discípulo, dice Dios. Ven y sígueme, dice el Señor. En esta mañana te está diciendo, oh, toma esas redes y sígueme a mí, porque le dice a Pedro, ya no te haré más un pescador de hombre, de pececitos, sino un pescador de hombres. Entonces Jesús está hablando y te está diciendo, los verdaderos discípulos son aquellos que se están acercando a Dios y buscándole a Él. Continúa la palabra del Señor, ¿verdad? Ya con sus discípulos y en el capítulo 2 dice, al tercer día se hicieron las bodas de Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también bien invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llena las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, saca ahora y llévalo al maestresala. Se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta esta hora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. No vemos mencionando en la palabra del Señor a José, el padre de Jesús. Lo que dice la costumbre es que posiblemente, ¿verdad? Porque a partir de aquí vamos a ver una manifestación de Jesús con su madre y aún la responsabilidad de un hijo. Cuando él va a morir, está en la cruz, él le dice a su discípulo amado, mira, ella va a ser tu madre, él va a ser, él va a ser tu hijo. Encomienda la responsabilidad del cuidado de su madre a otra persona. Entonces no vemos a José en la historia, pero no creo que José, seleccionado en los primeros años de Jesús, no estuviera ahí porque hizo algo incorrecto. Todo lo contrario, ellos fueron seleccionados de parte de Dios para crear al Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Entonces la costumbre dice que posiblemente José había muerto. Jesús se hace responsable de su madre y camina con ella conforme a la costumbre que se da en esas tierras, ¿verdad? En las cuales una mujer tiene que estar acompañado, ¿verdad? De un varón. Y entonces vemos como la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Bueno, la palabra del Señor me habla, este es el primer milagro, sin embargo es el primer milagro registrado de Jesús, porque los testigos están ahí, los que escriben la palabra, están diciendo, soy testigo de este milagro. Sin embargo, no conocemos hacia atrás si se había dado algún otro milagro de la cual su mamá estaba acostumbrada a lo sobrenatural de Dios.
Y nosotros tenemos que entender, cuando tenemos una relación con Jesús, estamos acostumbrados a lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, como un diario vivir. Sabemos que lo que se sirve en la mesa es la provisión del Señor y que Dios es nuestro proveedor. Hemos visto de manera sobrenatural la mano del Señor moviéndose una y otra vez y declaramos: a Dios sea la gloria. Entonces su madre le dice muy comúnmente: hey, no tienen vino. Tan sabia, una mujer escogida por Dios, reconocida en la palabra del Señor con una salutación que venía directamente del cielo a través de un ángel que le dice: eres bienaventurada. Y desde ese momento le dice: el Señor es contigo. No dice el Señor será contigo, sino dice el Señor es contigo. Ella se acerca y le dice: no tienen vino. Sin embargo, Jesús había reservado los milagros para cierto momento y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Sin embargo, efectúa un milagro en obediencia a lo que su mamá le está diciendo. Y quiero decirte, ¿será posible que la Biblia me está diciendo que cuando el Señor habla en su palabra, clama a mí y yo te responderé? Estamos moviendo el corazón de Dios para su favor. ¿Será que la insistencia de la oración y la petición delante de Dios por lo imposible, tarde o temprano Dios estará diciendo: has doblado mi corazón, he visto tu amor y tu fidelidad y tengo que darte lo que tú me estás pidiendo? Porque Él está diciendo: no ha llegado mi hora. Sin embargo, por su petición, ella recibe lo que solicita. Y Dios te está diciendo: no te canses de orar. No te canses de pedir al Señor. No te canses de doblar tus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no falta, que permanece para siempre, que conoce el corazón del hombre. Y aún si tu oración está mala, podemos decir, porque pedimos y no sabemos si eso será realmente conveniente o no, en medio de tu oración, de tu clamor y de tu súplica constante, el Señor con su Espíritu Santo te va a dar dirección y te va a llevar a que pidas lo que necesitas realmente. Entonces yo puedo ver cómo el Señor está diciendo: clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué un milagro de transformación de agua? Vamos a encontrar a través de la palabra del Señor en diferentes lugares. El Señor está hablando acerca de milagros con agua. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver en el Éxodo cómo Dios habla y dice que el agua se convirtió en sangre, como las aguas fueron transformadas. Fue un milagro que aquellos que conocían, porque el pueblo judío conocía la palabra de la promesa revelada por medio del Espíritu Santo a través de todo lo que ocurrió con la formación de la nación y un líder llamado Moisés. Entonces la transformación de las aguas es muy simbólico y ellos empiezan a entender y reconocer que la palabra del Señor está viva en este hombre y le llaman el Salvador esperado. Por eso este milagro es tan significativo. Después dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
y halló en el templo que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas estaban sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, los bueyes, los esparció y las monedas también. Y dijo Jesús, oigan estas palabras, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos, como estaba escrito en la palabra, dice en el Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, haciendo mención de lo que iba a ocurrir cuando él muriera en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó y ya no es un templo físico, sino es un templo espiritual. Ahora, ¿cuál es la particularidad de los mercados? Los mercados son centros de acopio en los cuales las personas se ubican para hacer intercambios. Esos intercambios son con el fin de obtener una ganancia, sea lo que conocemos como dinero o un trueque que me beneficie también a mí. Entonces un mercado busca el beneficio de alguien. Voy a decirlo así, si voy al mercado busco mi beneficio. Significa que Dios está diciendo, han transformado las iglesias para buscar su beneficio, pero no para un compromiso con Dios. Dios te está hablando y te está diciendo, es un compromiso conmigo, no por lo que vayas a recibir, sino porque la relación con Dios marca tu hoy, tu pasado y tu presente. Dios quiere decirte que te ama. Dios quiere decirte, la iglesia no nació para ser un lugar de beneficios, un lugar donde tú vas para que se conceda lo que tú estás pidiendo. No es un lugar para que tú seas como esa persona que está recibe, sino más bien para que entiendas que vas a ese lugar a dar a Dios lo que es de Dios. El mismo Jesús toma en cierto momento cuando le hablan del pago de impuestos y dice con una moneda en la mano, dad a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, y a Dios sea la gloria. Y quiero hacer un paralelo con el libro de Apocalipsis capítulo 3 y dice así, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. La congregación con Dios es en nuestro corazón. Asistimos a los templos para compartir en coinonía, para recibir la revelación de Dios unos de los otros y para compartir la palabra del Señor, dándole la gloria a Él, aprendiendo y disfrutando de las maravillas que Dios está haciendo. Sin embargo, él mismo dijo que en 3 días destruiría ese templo y lo puede volver a construir. Está diciendo, yo soy el templo, pero no es para solamente mi propio beneficio, pensar en mí, sino quiero decirte, aquellos reyes del oriente, magos del oriente, aquellos sabios del oriente, cuando buscaron la señal que tenía Dios, traída desde el cielo aquí a la tierra, ellos no llegaron con sus manos vacías. Llevaron tesoros que eran muy valiosos para presentar delante del rey, delante de la señal del cielo.
Ellos llevaron oro, ellos llevaron incienso y ellos llevaron mirra. Muy significativo para lo que iba a pasar Jesús en su último tiempo de angustia, como el rey, como el que se entregaba en adoración y como olor fragante delante de Dios. Entonces el Señor está diciendo, acércate a Él, dale la gloria a Él, que cuando tú pones a Dios en primer lugar, mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Jesús preparó un azote, unió cuerdas y esparció lo que había ahí. Esas monedas fueron tiradas. A muchos nos está moviendo el Señor con ese azote y está diciendo, no puedes buscarme solamente para que puedas recibir lo que tú estás queriendo. A manos llenas sigues insaciable. Quiero más, quiero más, quiero más. Cuando es el momento que tú entiendas que hay que darle a Dios la gloria. Hay que darle a Él la honra. Hay que vivir una vida conforme al corazón de Dios. Y quiero en esta mañana decirte, entrégale tu vida a Cristo. Deja que Dios te dirija. Deja que el Salvador dirija tu vida. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Para terminar, quiero leerles un versículo de Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la bendición de Dios sea contigo. Que Dios te bendiga.